sociales. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga todo. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es una madrugada de llanto y de dolor para muchísimas familias venezolanas. Mientras el régimen sigue en su operación básicamente distraccionista, mientras el régimen sigue en una cumbia, en un torneo de dimes y diretes con el gobierno colombiano a propósito de la crisis que están empeñados en fabricar, mientras eso ocurre, mientras buena parte de las noticias de las agencias de prensa internacionales están referidas a los últimos anuncios del señor Maduro Moros, el despliegue de los misiles rusos S-3000 en la frontera con Colombia, lo cual combinado con la existencia de los aviones Sukhoi le daría al gobierno de Maduro una amplia superioridad aérea en un supuesto conflicto con Colombia, mientras algunos están hablando de eso, y no solamente de los misiles S-300 o S-3000, sino también de misiles de artillería desplegados en la zona. Repito, todo esto son anuncios hechos por el señor Maduro. Dele usted la credibilidad que le merezca. Pero mientras eso está ocurriendo y sobre esos anuncios cae buena parte de la atención, no solo del exterior, sino también incluso de muchísimos venezolanos preocupados. Ayer lo dijimos acá, no es la primera vez que un gobierno autoritario boqueando, un gobierno autoritario con severos problemas para mantenerse en el control interno, entonces inventa un conflicto externo para, por un lado, distraer la atención y por otro lado, entonces, intentar concitar solidaridades que de otro modo le sería imposible, pues, llamando a la gente a arroparse en la bandera nacional frente a un conflicto contra un actor extranjero, entonces tratar de obtener el apoyo que de otra forma le sería imposible. ¿Qué están ocultando a la opinión pública venezolana mientras están con el cuento del conflicto con Colombia? Comparto con ustedes la información que surge en el hospital JM de Los Ríos. Muere el 9º niño amparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el hospital JM de Los Ríos. El paciente Eliezer Aguiar tenía 12 años de edad y sufría de problemas renales. Esta información nos la trae el diario El Universal, pero es, repito, información que tienen muchos otros medios físicos y electrónicos. La mañana de este miércoles, la Asociación Prepara Familia informó sobre la muerte de Eliezer Aguiar, de 12 años de edad, quien estaba internado en el hospital JM de Los Ríos en el servicio de nefrología y que era atendido bajo las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un drama como esto, repito, ustedes lo saben, pues el hospital JM de Los Ríos no es solamente un hospital de niños, es el centro de referencia nacional e internacional de pacienticos con estas características. Bueno, allí, después de que la Comisión Interamericana da amparo a los niños del servicio de nefrología, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía las medidas cautelares para proteger a los niños de otros 13 servicios de este mismo hospital. En total son más de 100 niños amparados por las medidas cautelares. Siguen muriendo los niños literalmente como moscas en ese centro asistencial. Pero el gobierno está muy ocupado, pues, peleando con Duque, no en defensa de los intereses históricos del Estado y de la nación venezolana, no, peleando por Duque, por defender a la guerrilla, nada más y nada menos. Ahora, desgraciadamente, esta no es la única noticia luctuosa en esta madrugada del jueves 5
de septiembre. Hubo una situación severa, extremadamente severa, en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Allí lo que al principio se pensaba que era un incendio, resultó ser un motín, y ese motín tenía como razón de ser, como causa, el maltrato, la violación de derechos, la extorsión, el cobro de vacuna por parte de funcionarios policiales contra más de 1.000 reclusos que estaban en un espacio que fue diseñado para 250. El hacinamiento era apenas el menor de los motivos para la protesta, porque, repito, todo lo que se ha sabido en las últimas 48 horas de lo que son las condiciones de vida, mejor dicho, las condiciones de muerte, porque están muertos en vida los venezolanos que estaban allí en ese espacio. Repito, es la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta. Todo lo que se ha conocido por la denuncia de los familiares es sencillamente indignante. Le cobraban 10.000 bolívares en efectivo a los familiares por tener la posibilidad de ver 20 minutos a sus familiares. Eso fue hasta la semana pasada, porque después subió a 20.000 bolívares en efectivo. 20.000 bolívares en efectivo por 20 minutos. Pero si la visita era de orden conyugal, la visita conyugal, entonces el cobro era en dólares. En dólares. Entre 50 y 120 dólares por tener la opción de visita conyugal. Si querías que la comida que le enviabas a tu pariente que tenía la desgracia de estar recluido allí, entonces también tenías que pagar en dólares, porque si no, sencillamente esa comida era robada por los funcionarios policiales. Hay una celda de castigo donde entrar o salir, o sea, evitar entrar o lograr salir de esa celda de castigo también se cobraba en dólares. Las personas que tenían la desgracia de estar en esa celda, literalmente estaban como sardinas en lata. Es decir, era tal el nivel de hacinamiento que las personas que estaban allí siempre estaban de pie. Los que podían dormir, dormían de pie. Si alguno se desmayaba, quedaba de pie, presionado por los cuerpos de los otros reclusos. Repito, esto ocurría no en ninguna película de terror, acá en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, en manos de la Policía Nacional Bolivariana, en la zona 7 de Boleíta. ¿Me entiendes? Esas cosas son las que le quieren ocultar al país, al mundo, con este despliegue discursivo sobre supuestas guerras que ojalá nunca se produzcan, ¿no? Ojalá siempre sean simplemente guerras de papel, guerras de mentira. A eso se refería la supuesta alerta naranja de la cual a la cual nos referimos el día de ayer, y que la experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, dice que sencillamente eso no existe como término en los protocolos militares venezolanos. Escuchemos lo que la propia Rocío San Miguel nos dijo a propósito de este asunto. El anuncio de Iván Márquez y las nuevas FARC ha desencadenado una serie de consecuencias que la Fuerza Armada Nacional debería evaluar. En primer lugar, la principal amenaza de defensa nacional que enfrenta Venezuela es la guerrilla y el crimen organizado. De ningún modo puede considerarse que lo sea una guerra convencional con ningún país, y mucho menos con un país vecino. En segundo lugar, la movilización que ha ordenado Maduro y que le ha dado por llamar de alerta naranja, que por cierto es un término que no existe en el vocablo operativo de la Fuerza Armada Nacional, no puede ser considerado en sí mismo una alerta. Cuando median 7 días
para su ejecución, como el propio Maduro explica, deriva de los ejercicios militares que se realizarán en la frontera con Colombia desde el próximo 10 al 28 de septiembre. Sin duda, la mayor molestia de Maduro claramente deriva del anuncio del presidente de Colombia de llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la denuncia de la presencia de grupos guerrilleros que identifica como narcoterroristas ubicados en Venezuela y procurar en Naciones Unidas una resolución que condene la actuación de estos grupos, obligando a todos los estados a no apoyar, a no financiar, a no permitir las actividades de estos grupos desde sus territorios. Ya hay precedentes en Naciones Unidas respecto a este tipo de resoluciones con grupos como Al-Qaeda, el Daesh y inclusive la actuación del propio Osama Bin Laden en su momento en Afganistán. Finalmente creo que luce contradictorio para una fuerza armada como la de Venezuela plantearse una hipótesis de conflicto con Colombia por causa de la guerrilla. Creo que es hora de llamar a la racionalidad y un poco a la sindéresis, especialmente desde el punto de vista de lo que sería una lamentable situación de hipótesis de conflicto entre ambos países. Era la declaración que ahora más temprana nos dio la experta en asuntos militares, Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel, como todos saben, es la presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales. Nos dice, en primer lugar, la alerta naranja no existe dentro de los protocolos militares venezolanos, es decir, es bulla, es paja, es propaganda. En segundo lugar, tampoco califica como alerta porque lo hace para anunciar un evento que va a ocurrir 7, 8 días después, los fulanos ejercicios militares en la frontera con Colombia. Y además plantea un tema crucial. ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que maneja la Fuerza Armada Nacional en sus cursos de Estado Mayor? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto con Colombia en concreto? Esas hipótesis de conflicto tienen que ver con el Golfo de Venezuela, tienen que ver con diversos escenarios en los cuales, en defensa de los intereses históricos, de la soberanía nacional, de los principios rectores de la patria venezolana, sería necesario responder ante una eventual agresión. Lo que no figura en ninguna parte como hipótesis de conflicto es que vaya el Estado venezolano a declararse en guerra con otro Estado, para colmo, con un país vecino, para colmo, con una nación hermana, por defender a una pandilla de narcoguerrilleros, por defender a una pandilla de bandoleros que incluso ha asesinado oficiales y soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional. Eso, como hipótesis de conflicto, no existe. ¿Entiende? Entonces, entendamos lo siguiente. Por un lado, esta operación de distracción. Mueren niños en el Hospital JM de Los Ríos, mueren venezolanos. Ojo, existe una cosa llamada Constitución. Y la Constitución existe. En la Constitución existe algo llamado la presunción de inocencia. Todas esas personas que están detenidas en la zona 7 de la PNB en Boleíta, todas esas personas, incluyendo los 2 reclusos asesinados, uno de ellos decapitado en el marco de esta situación extraña que se vivió en ese lugar en las últimas 48 horas, todos ellos son, de acuerdo a la Constitución, inocentes hasta que no se demuestre lo contrario en un tribunal de la República. ¿Entiendes? Bueno, resulta que en vez de estar atendiendo eso, estamos atendiendo el cuento de la guerra con Colombia en defensa de la narcoguerrilla, por el amor de Dios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto que tanto condenó y tanto criticó Ali Primera? Algunos de ustedes, seguramente los que tengan la suficiente edad, recordarán hasta canciones que sacó Ali Primera condenando la posibilidad de una guerra con Colombia. Hasta una cumbia escribió y cantó Ali Primera en relación a eso. Bueno, ¿por qué hace eso Maduro? ¿Será porque está muy poderoso, porque tiene mucho respaldo, porque tiene atrás el gigante ruso o la inmensa potencia de China? ¿Será por eso? Pues fíjate tú que parece que no. La noticia de ayer es que en relación a esto, por cierto, el primer medio quien se lo dijo fue a la gente de El Estímulo, nuestros colegas de este portal dirigido por Omar Lugo, es que la empresa petrolera china CNPC acata embargo contra Maduro y suspende producción en Venezuela. Esto es muy importante porque, repito, supuestamente el aliado chino es uno de los soportes fundamentales de Maduro, tanto para mantenerse en el poder internamente como para su manejo del concierto internacional. Y el tema petrolero es demasiado importante, dice así el sumario de la información. La petrolera china CNPC, uno de los principales socios de Petróleos de Venezuela, paraliza hoy sus actividades locales con el régimen de Nicolás Maduro para no violar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Confirmaron al Estímulo este miércoles fuentes ligadas a la empresa asiática que opera en Venezuela a través de su filial Sinovenza. Paralelamente, su filial de ingeniería HQC ha comunicado que suspende sus trabajos en la faja del Orinoco debido a que Sinovenza no le ha pagado viejas deudas que superan los $50 millones. Buscando información confirmada, buscando criterio experto sobre este tema, consultamos con el economista Luis Oliveros, que como ustedes saben, su área de experticia fundamental es precisamente el tema petrolero. Escuchemos lo que al respecto nos dice Luis Oliveros. Buenos días, Chugo, tanto tú como a tu audiencia. Mira, sí, en efecto, la noticia de ayer es que la petrolera china CNPC estaría acatando el embargo contra Maduro. El embargo el embargo yo diría contra Maduro y también contra Venezuela, ¿no? Hay que tener claro eso, de los Estados Unidos, y estaría suspendiendo su producción en Venezuela. Esta noticia, si llegara a ser verdad y si llegara a materializar, sería un golpe más para la mermada producción petrolera venezolana, ¿no? Llama la atención este paréntesis, llama la atención que China decide, esta empresa decide, $18.000 millones, y digo esos montos porque no tenemos cifras oficiales al respecto de esta deuda, pero es una cifra muy grande, una cifra muy importante, y es una cifra que una deuda que se estaba pagando en parte con lo que producía esta empresa, la producción de petróleo de esta empresa en Venezuela, ¿no? Entonces, que Venezuela vea mermada parte de su producción petrolera, que esos envíos de Venezuela hacia China vayan a disminuir, hace que esos pagos de deuda también vayan a disminuir, y por lo tanto la deuda no va a bajar en el tiempo como estaba bajando, como se estaba amortizando en meses anteriores, ¿no? Yo llamaría un poco a esperar unas semanas, porque también salieron noticias anteriores de que China le estaba pagando en yuanes, le había pagado en yuanes la producción petrolera, parte de la producción petrolera que manda Venezuela a ese país. Recordemos que del total de la
países europeos que han sancionado. La vista de producción petrolera es muy mala. La última cifra de la OPEP con respecto a la producción de Venezuela habla 800.000 barriles con esta noticia de CNPC, pero también el deterioro y lo que está pasando en producción a final de año de Venezuela esté por debajo de los 500.000 barriles. Cifra escandalosamente porque cuando esos 500.000 barriles que Venezuela pudiera estar produciendo para finales de año, una parte se iría a consumo interno, la otra parte se iría a pago de deuda y también a lo que se manda a Cuba, que son como 50.000, 60.000 barriles diarios. Estamos hablando que Venezuela se quedaría sin exportaciones petroleras. Entonces, mira, te insisto, es una muy mala noticia para PDVSA, para el régimen de Maduro. Yo te diría que también para Venezuela, porque esto disminuye el flujo de divisas que tiene el país, flujo de divisas que pudiera generar inconvenientes importantes en la oferta de bienes en el corto plazo, porque las importaciones disminuirían también de forma importante, ¿no? Sin embargo, te digo, vamos a esperar las próximas semanas a ver el pronunciamiento de China. Recordemos que China y Estados Unidos están atravesando una guerra comercial bastante fuerte y estoy seguro que entre las negociaciones de estos dos países el tema Venezuela está ocupando un papel importante dentro de esa guerra comercial. Entonces, a lo mejor China, para tratar de disminuir el impacto que está teniendo esos aranceles que le está colocando Estados Unidos en ese mercado, uno de los más importantes mercados con los que China cuenta para vender sus productos, tal vez Estados Unidos le estará diciendo que deje de ayudar al régimen de Maduro o que disminuya su exposición en el país, cosa que ya venía ocurriendo desde hace tiempo, pero ciertamente pudiera ser una de las monedas de cambio para que esta guerra comercial llegue a un final feliz, ¿no? Entonces, mira, conclusión, es una noticia complicada para ya devastada y deteriorada industria petrolera venezolana. Desde mi punto de vista, o sea, yo de manera personal no he visto todavía el primer pronunciamiento de PDVSA ni del régimen de Maduro al respecto, pero esto lo que invita a pensar es que la producción petrolera venezolana va a seguir mermando, va a seguir disminuyendo y también los ingresos en divisas. Bueno, Chugo y tus queridos oyentes, que pasen una feliz mañana y un feliz jueves. Un fuerte abrazo, hasta luego. Esta es la declaración exclusiva que para las Fuerzas de la Unión nos dio el economista Luis Oliveros en relación a esta información, al retiro de China de las operaciones para el régimen de Maduro. Nos deja, sin embargo, Oliveros con una inquietud, nos dice, caramba, con la cantidad de dinero que le debe Maduro a China, bueno, en realidad la cantidad de dinero que se gozó el régimen de Maduro, pero que quienes se la debemos a China somos todos los venezolanos, porque nos endeudaron de manera alegre y responsable a todos los venezolanos. Entonces, decía Luis Oliveros, con la cantidad de dinero que le debe Venezuela a China, es extraño, incluso poco probable que se diera una situación como esta. ¿Qué estará ocurriendo? Decía Luis Oliveros, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Entonces, buscando respuesta a esta pregunta, consultamos a otro experto más, al doctor José Toro Hardy, que nos dijo lo siguiente. CNPC, la petrolera china que se ha asociado con PDVSA en importantes proyectos en la falda del Orinoco y que ahora viene a anunciar que paraliza el desarrollo. Deja bien claro que los chinos no están dispuestos a correr riesgos en los Estados Unidos. Estas son empresas que tienen actividades importantes en los Estados Unidos y que por una actividad menguante como es la que tienen en Venezuela, con un socio como PDVSA que no viene cumpliendo con su obligación,
precisamente a continuar con esos proyectos. Para PDVSA sí era importante porque se trataba de aumentar la capacidad de producción de uno de los proyectos más grandes de la faja del Orinoco y que en este momento pues se quedará paralizado. Esto es un torpedo bajo la línea de flotación para un gobierno que cree que todo el mundo está pendiente de venir a apoyarlo, y no es así. China, específicamente, a pesar de que en este momento tiene una guerra comercial con los Estados Unidos, tiene muy claro que sus intereses con los Estados Unidos son infinitamente más importantes para ellos que sus intereses con PDVSA. No existe ninguna posibilidad de que un país como China vaya a arriesgar sus planes de desarrollo, que normalmente son hechos a largo plazo, simplemente por complacer a una empresa estatal que no ha venido cumpliendo con las cosas que le ha ofrecido a ellos y que además con nadie. Por eso es que la producción petrolera se está viniendo abajo. En este sentido, las sanciones que está aplicando los Estados Unidos, gústenos o no nos gusten, pareciera que están cumpliendo con su cometido. Esta fue la declaración que exclusiva nos dio José Tolo Hardy para las Fuerzas de la Unión. Entonces, los invito a que articulemos, hagamos un match entre estas tres informaciones, la información que ayer dio, creo que en primicia, la gente del Estímulo, sobre el retiro de esta muy importante empresa china en materia petrolera, la empresa CNPC, que anunció su retiro de las operaciones petroleras en Venezuela. Repito la información. CNPC está enviando hoy una carta a PDVSA cumpliendo con el embargo. Quedan suspendidas todas las actividades de las empresas mixtas entre CNPC y PDVSA, dijo la fuente que tuvo acceso directo a la información, pero que no pudo ser identificada en primer momento por no estar autorizada formalmente para declarar. Ya esto fue ciertamente confirmado. Incluso no solamente el retiro de la petrolera CNPC, sino también su filial de ingeniería HQC, quien ha comunicado que suspende su trabajo en la faja del Orinoco debido a que Sinovenza no le ha pagado viejas deudas que superan los 50 millones de bolívares. Nos explicaba entonces el economista experto en petróleo Luis Oliveros que efectivamente, de confirmarse toda esta situación, sería un golpe tremendamente duro para PDVSA, para el régimen de Maduro, porque prácticamente esto tumbaría la producción petrolera a un nivel cercano o por debajo a los 500.000 barriles diarios. 500.000 barriles diarios es casi lo mismo de lo que necesita el consumo interno y algunos compromisos como la sinvergüenzura esa de estarle enviando a la Cuba de Castro entre 50 y 60.000 barriles diarios. En eso se iría esa producción de 500.000 barriles diarios. Es decir, literalmente Venezuela no tendría exportaciones petroleras. Se cerraría el ciclo que se inició por allá en los tiempos de Gómez de Venezuela como exportador de petróleo. Imagínense ustedes qué grave. Pero eso nos lo explicó acá Luis Oliveros. Y dijo, bueno, que él tenía sus dudas porque ciertamente Venezuela tiene deudas con China y que decía, no pareciera probable que ante esa situación de que el régimen de Maduro tenga estas importantes deudas con China, se vaya a retirar de la actividad que precisamente le garantizaría el pago de esa deuda. En busca de respuestas a esa misma interrogante que plantea Luis Oliveros, buscamos el criterio experto también del economista José Tolo Hardy, y José Tolo Hardy nos dice, bueno, vamos a ver la situación con un poco de mayor amplitud. No veamos simplemente el nexo entre Venezuela y China. Veamos el tema de la presencia de China en el mundo y sobre todo en el mercado norteamericano. Entonces nos dice, lo que tiene China en Venezuela es una minucia en comparación con el volumen de operaciones y de negocios que tiene concertado con Estados Unidos o en otros lugares del mundo donde Estados Unidos ejerce una influencia importante. Entonces nos dice, China no va a arriesgar lo que tiene en Estados Unidos por una disputa en un lugar como Venezuela y con un socio que además, como Maduro,
ya se ha caracterizado por no cumplir con sus obligaciones. Es la interpretación que le da José Toro Hardy a toda esta situación. Criterio experto, criterio de calidad que colocamos a disposición de la audiencia de La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el ángulo superior izquierdo de la primera plana del diario La Voz trae la siguiente información, hoy jueves 5 de septiembre. Maduro alerta falso positivo para septiembre. Es el titular y el texto alude a supuestas advertencias o denuncias de Maduro de lo que estaría preparando para el mes de septiembre el gobierno de Duque en Colombia. Falso positivo para septiembre. Bueno, ya hemos dicho acá y hemos demostrado acá con la tragedia del JM de los Ríos y con la tragedia de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana acá en Boleíta, hemos demostrado acá cómo toda esta hojarasca a propósito de la crisis que el gobierno está empeñado en inventar con Colombia, tiene un primer destinatario, que es el mismo pueblo venezolano, es la misma opinión pública venezolana, tratar de distraernos de nuestra propia tragedia, de nuestro propio barranco, ¿no? Por estar pendiente de si llegaron o no llegaron los rusos a la frontera, ¿no? Si llegaron o no llegaron los que van a armar los lanzamisiles S-3000 en Rubio o en Catatumbo o en el Nula, ¿no? Mientras quieren concentrar nuestra atención allá, aquí está pasando este desastre que nos afecta a todos, a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Uno de los casos que fueron recogidos ayer por las denuncias de los familiares de los prisioneros de la zona 7 de la PNB fue el de una madre que explicaba cómo su hijo fue obligado a pagar vacuna por efectivos policiales durante mucho tiempo. Lo estaban obligando a pagar para no llevárselo preso, hasta que no pudo pagar más. Entonces, cuando no pudo pagar más, le sembraron droga y con ese pretexto lo metieron en ese antro de horror, que es la sede de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Eso se sabe hoy, después de 2 días de incendio en la sede de la zona 7 de la PNB. Esto se sabe hoy después de 2 asesinados, después de ese desastre. ¿Por qué? Bueno, porque mientras tanto el gobierno estaba, repito, jugando a la guerra, ojalá que solo verbalmente, con Colombia. Y ahora se refiere el señor Maduro a falsos positivos para septiembre. En realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir en septiembre? Bueno, el próximo lunes va a ocurrir otra cosa que es muy importante para Venezuela. El próximo lunes se vuelve a reunir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en ese marco, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, va a presentar una nueva entrega, una tercera entrega sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nada más y nada menos. Recordemos que cuando se produjo la visita de Michelle Bachelet, el régimen la recibió con honores,
y con aplausos, y luego la despidió prácticamente a patadas ante lo que fue el trabajo serio, concienzudo, riguroso que hizo el equipo de Michelle Bachelet y la propia Bachelet, que generó como resultado ese informe que prácticamente marca un antes y un después de la presencia del régimen de Maduro en el Concierto de las Naciones, para que nos explique qué es lo que está previsto a partir del próximo lunes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos a Feliciano Reina, que fue la persona que en representación de más de 200 ONG venezolanas estuvo en la sesión anterior de ese mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos entonces esta entrevista exclusiva para la Fuerza de la Unión de Feliciano Reina. El próximo lunes 9 de septiembre, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, va a presentar la tercera parte del informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que tuvo que preparar su oficina por mandato del Consejo de Derechos Humanos en una resolución de septiembre del año 2018. Para esta próxima sesión, es de esperar que haya una nueva resolución que, por un lado, renueve el mandato de la oficina de la alta comisionada en cuanto a la continuación de documentación e información sobre la situación de derechos humanos en el país, quizás centrada esa información en otras áreas, esa documentación. Ya hay un trabajo intenso, profundo, sobre lo que tiene que ver con detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales. Y para esta misma sesión, dada la gravedad de la situación y el hecho de que hasta ahora no se ha visto un cambio de conducta por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el cumplimiento de las recomendaciones por un lado, y por otro lado en la apertura a los miembros de la oficina de la alta comisionada, que era uno de los acuerdos a los que ella había llegado con Nicolás Maduro, pues uno pensaría que adquiere importancia el uso de un mecanismo, digamos, que justamente tiene que ver con la falta de acceso y que implica el nombramiento de una comisión internacional de investigación, que en general la componen 5 expertos independientes y que pueden, con apoyo de la oficina de la alta comisionada, hacer una documentación más exhaustiva en ciertas áreas y determinar responsabilidades individuales. Esta es una posibilidad, no es que necesariamente vaya a ocurrir, pero nos parece muy importante porque eso significaría una exigencia de rendición de cuentas desde el punto de vista, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, desde el punto de vista político también, porque hay que pensar que a la raíz de todos estos daños que está sufriendo la población hay una conducta que ha llevado justamente a esta destrucción, digamos, del Estado de Derecho y de todas las faltas de garantías de protección para la población. Y después también hay un tema de rendición de cuentas, digamos, o moral, es decir, que quienes son responsables por tanto daño, pues puedan ser identificados y mencionados en un informe, de nuevo preparado por expertos de altísimo nivel, independientes, por mandato del Consejo de Derechos Humanos. En todo caso, de esto no ocurrir, lo que sí es seguro es que habrá un nuevo mandato para la oficina de la alta comisionada para que continúe con la información de la manera tan rigurosa y tan exhaustiva que lo han hecho hasta ahora, que podría centrarse quizás en otras áreas de derechos, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en materia de salud y alimentación,
en los daños ambientales y todo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en un espacio como el del Arco Minero, que implica violaciones de derechos humanos a las poblaciones indígenas que están en la zona, todo el daño, digamos, que se está produciendo, y de nuevo esas desapariciones que ha habido también en la región. Es decir, que sea como sea, esperamos que en esta nueva sesión, después de la presentación del informe, después de un evento paralelo que ocurrirá el lunes 9 en la tarde, convocado entre otros por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, hay varias organizaciones, la Comisión Internacional de Juristas, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, en la que se va a plantear en este evento paralelo el sentido, el significado y la importancia de una comisión de investigación. Pues vamos a ver después de esto unas 2 semanas, hasta la tercera en la que ya finalmente se presentan las resoluciones, a ver cuál será el resultado final. De nuevo, un mandato que se extienda por resolución a la oficina de la alta comisionada es realmente importante. Si hay los elementos por la falta de cooperación, de acceso por parte del gobierno de Nicolás Maduro a la oficina, podría estar también en consideración que se establezca una comisión internacional de investigación. Esto sería, vamos a decir, lo que vamos a estar viendo probablemente en los próximos días. Habrá mucha actividad también, por un lado, de países que van a ir empujando a esta, vamos a decir, sentido de rendición de cuentas, ¿no? Accountability lo llaman, es decir, de que quienes son responsables por tantos daños puedan ser señalados y se les exija su responsabilidad. Y por otro lado, bueno, es la continuación, además de la preparación de informes. Ya vimos lo que fue esta preparación del informe, esta presentación del informe del 5 de julio. Después vendrá un momento que es importante, y es la elección de países para conformar el Consejo de Derechos Humanos. Aquí podría haber una manipulación por parte del gobierno sobre la entrada de nuevo de Venezuela, porque hay 2 puestos para nuestra región y hasta ahora hay solo 2 candidaturas, Brasil y Venezuela. Si llegara a incorporarse Venezuela, esto no quiere decir que se le reconoce como un país que es digamos, un garante de los derechos humanos, sino que solamente hay un hecho, digamos, de regulación, de normativa del sistema, y entra, por ejemplo, Venezuela. Pero de nuevo, eso no quiere decir que ser parte del Consejo de Derechos Humanos signifique ningún reconocimiento a la conducta de un país, porque en este momento incluso están países seriamente cuestionados en materia de derechos humanos. Así que no sería de ninguna manera aceptable que se presentara como un triunfo, que probablemente esa sería la manipulación que podríamos ver. Esta fue la declaración que de manera exclusiva nos dio Feliciano Reina. Feliciano Reina es activista ciudadano, es director de Acción Solidaria, es director también de Civilis, Derechos Humanos, y repito, fue la persona que en representación de más de 200 ONG venezolanas estuvo en la pasada sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué es lo que viene entonces ahora en septiembre? ¿Será algún falso positivo del gobierno de Duque, como dice Maduro? No, chicos, lo que se viene en septiembre es más lo que se les viene encima. El próximo lunes es una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ese espacio donde se condenó en forma universal al régimen de Maduro por violador de derechos humanos, y en ese espacio la alta comisionada Michelle Bachelet va a presentar su tercer informe, mejor dicho, la tercera parte del informe sobre los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es el resumen? El resumen entonces es que mientras Maduro juega a la guerra verbal con Colombia, su principal respaldo internacional, China, le saca la alfombra, le saca la silla, se le sale nada más y nada menos que del ámbito de las operaciones petroleras,
y el mundo entero se apresta a una nueva jornada de evaluación y muy probablemente condena al régimen de Maduro Moros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacerle dos comentarios. Uno está referido a lo que publica el diario 2001 en su primera plana de la madrugada, de la edición correspondiente a hoy, jueves 5 de septiembre. En el ángulo superior derecho nos dicen algo insólito, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando el gobierno hablaba pistoladas acerca del dólar criminal y de Dollar Today, una macabra página web que tenía el poder de designar cuál era el valor de las operaciones de cambio en Venezuela? ¿Recuerdan cuando hablaba de eso, del dólar criminal? Pues escuchen este titular. El dólar oficial se fue de largo y abandonó al negro. El valor del dólar paralelo ha retrocedido al menos 3.000 bolívares en 2 días, mientras que el dólar indicado por el Banco Central de Venezuela no ha parado su avance. ¿Qué tal? Ese es el dólar criminal. El dólar criminal ahora es el dólar de Maduro, es el dólar del gobierno, es el dólar del Banco Central. El segundo comentario tiene que ver con esto que quiero que escuchen. Con esta cumbia, el llamado cantor del pueblo, Ali Primera, condenaba la posibilidad siquiera de una guerra entre Colombia y Venezuela. Yo quisiera saber cómo le va a explicar Maduro a ese sector que todavía le queda, pues esa franja de población reducida pero existente que todavía le queda de apoyo, de que ahora sí es pertinente una guerra con Colombia porque hay que salir a defender
a la narcoguerrilla, porque hay que salir a defender a los bandoleros, porque hay que salir a defender a los criminales que asesinaron a los guardias nacionales allá en Amazonas, o a los oficiales y soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional allá en Catatumbo, en Zulia o en Táchira. ¿Cómo carrizo le vas a explicar ahora, Maduro, a tu gente que lo que decía Ali Primera ahora es mentira y que hay que creerte a ti? No los cantos de Ali Primera, sino tus cantos de sirena. Recuerden también lo siguiente, ¿no? En el ojalá negado caso de un conflicto armado con Colombia, la situación de hambre que hoy tiene nuestro país se dispararía hasta el cielo. ¿Saben por qué? Porque precisamente los estados fronterizos, Zulia, Táchira y Apure, son justamente los espacios geográficos donde se produce el poco alimento que todavía se produce en Venezuela. La poca carne y los pocos vegetales se producen precisamente en esos sitios. Los productores pecuarios de Apure y del Zulia, los productores agrícolas del Táchira, son los que todavía, a pesar de todo, siguen generando alimento para nuestro país. Entonces, imagínense ustedes a dónde se dispararía la hambruna en un escenario como el que Maduro acaricia y promueve para tratar de distraer la opinión pública nacional e internacional del desastre generado por su propio gobierno. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.